Después de haber celebrado esta estupenda fiesta de la Inmaculada Concepción, que contra lo que pueda parecer no es una evasión del Adviento, es verdad que hemos vuelto a poner flores en nuestras iglesias, pero María María Inmaculada, una de las figuras imprescindibles del Adviento. Si hemos tenido y estamos viendo estos grandes precursores que también veremos hoy, Isaías, San Juan Bautista, pues evidentemente María Inmaculada forma parte de estos heraldos que nos llenan de esperanza y que nos dan el consuelo. Retomamos las lecturas propiamente del Adviento con este capítulo 41 del libro de Isaías, que pertenece a la primera parte del libro de la Consolación, lo que muchos llaman Deutero-Isaías, que ya no está hablando de las amenazas de Asiria y Babilonia, sino que ya en el destierro babilónico anuncia algo que es impensable, algo que es imposible de creer, y es que el destierro llegue a su fin. Una Babilonia poderosa, nadie podía pensar que de la noche a la mañana, como les pasa a todos los imperios, caigan para que llegue este nuevo emperador Ciro que dará la libertad a Israel. Y es que en las peores situaciones de nuestra vida y de nuestra historia, en los momentos más oscuros, hemos de pensar que la luz viene, la luz del amanecer, de la aurora, viene en lo más oscuro de la noche. Y así ha ocurrido siempre en la historia y así seguirá ocurriendo. Y cuando más oscura veamos la historia, más cerca vemos la aurora y el amanecer. Es cierto que aún da la sensación de que nuestros coetáneos, nuestros contemporáneos, y ojalá nosotros no seamos así, no somos tan conscientes del destierro que estamos viviendo. Vivimos una jaula de oro, nos da la sensación de que el mundo vive en una libertad como nunca, pero lo cierto es que es una estabilidad, es una aparente calma la que vivimos que realmente asusta a los que queremos ver la realidad de nuestra historia. A Israel le hicieron falta 70 años de destierro, para despertar, para reconocer su humillación. Pero lo cierto es que fueron años muy fecundos. No olvidemos que el destierro de Israel fue el tiempo en que se escribió se compiló la mayor parte de la escritura tal como la conocemos hoy, y fueron años muy fecundos. Hoy nos aparece otro binomio. Si el viernes pasado veíamos el binomio entre luz y ceguera, el lunes pasado entre la agilidad y la parálisis, hoy entre la fuerza y la debilidad. A mi modo de ver, ese es el nexo de unión que tienen la primera lectura y el Evangelio, la debilidad y la fuerza. Y me explico. Hoy el Señor, con palabras conmovedoras, sorprendentes, habla a Israel con una ternura inusitada. Después del terrible castigo del destierro, después de esta experiencia tan humillante, pues Dios habla con unas palabras magistrales. Yo, tu Dios, te tomo de la mano, te agarro a la diestra y te digo, no temas. Siempre que los elegidos del Señor comienzan una misión insuperable para ellos, les habla así, no temas. No temas, gusanito de Jacob, así llama Israel. No temas, oruga de Israel, yo mismo te auxilio. Israel ha vivido una experiencia tan humillante, la de los 70 años del destierro, sin sacerdotes, sin templo, sin su propia tierra, una tierra que les ha sido entregada a Josué y a los jueces, que ha sido engrandecida por David, por Salomón. Ahora es un erial y ni siquiera en ese erial pueden vivir. Israel es un desierto pisoteado. Israel ha quedado como un gusano. Y esta es la palabra que usará el Señor en la cruz, cuando Él crucificado empiece a pronunciar el Salmo 22. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo va rezando y nos lo hace rezar a nosotros, estamos en el capítulo 27 de San Mateo, hay un momento en que dice, en el versículo 7 del Salmo 22, dice, soy un gusano, no un hombre, vergüenza y asco del pueblo. Jesús crucificado es un gusano. Y ahora, en el destierro, Dios también mira a Israel y lo ve como un gusano. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. El gusano es un ser deleznable. Quien lo ve
o una gallina se lo come o le das un pisotón porque da asco. Y sin embargo el Señor con esta ternura habla a un pueblo pisado, un pueblo humillado, un pueblo desbaratado. Y en esta debilidad del gusano, el Señor, a través de Isaías, usa una imagen asombrosa. Dice, mira, gusanito, te convierto en trillo. El trillo es un instrumento de labranza que también se arrastra como el gusano, pero es un instrumento para labrar la tierra, para roturarla. Está llena de unas piedras y unos fierros duros que son capaces de, arrastrado por los bueyes, son capaces de roturar la tierra y convertir en fértil, porque la remueve una tierra que puede parecer un secarral y una tierra árida. A ti, gusanito que te arrastras en tu humillación, yo te convierto en trillo, en un trillo aguzado, un trillo que está bien afilado, nuevo, dentado, y trillarás los montes. Los montes no se trillan las planicies. Trillarás los montes y los triturarás. Harás paja de las colinas. Si el profeta Isaías ha empezado a decirnos en su libro de la Consolación, allanen los montes, ahora se dicen que esos montes serán triturados con un trillo nuevo, aguzado. Israel, en su debilidad, Israel agusanado, Israel humillado por Babilonia durante 70 años, que se dice pronto, 70 años es toda una vida. 70 años significa que los que fueron desterrados apenas vuelven, salvo que hayan sido muy niños. En realidad no llegaron a ser 70, pero es toda una vida, es 1 o 2 generaciones. Y después de tanto tiempo de acostumbramiento prácticamente, de decir es imposible salir de nuestra postración, ahora Isaías viene a despertar y a decir se acabó el castigo, como nos ha dicho con otras imágenes otras veces. Te alegrarás con el Señor, te gloriarás del Santo de Israel. Si Isaías al principio de su profecía nos ha dicho que Israel es más bobo que el buey y que la mula, porque al menos el buey y la mula reconocen a su amo y reconocen el pesebre donde han de comer, Israel se ha olvidado quién es el que le da de comer, Israel se ha olvidado del amo, se ha hecho más estúpido que el buey y la mula, ahora se va a gloriar en el Señor, ahora va a reconocer al Señor, como nuestra sociedad, que ha olvidado a su Dios, que ha olvidado quién le da de comer, que da la espalda a la Eucaristía, que en tiempo de pandemia, incluido el pueblo elegido, la Iglesia, ha cerrado sus templos como si nuestra gente no necesitase comulgar porque ha olvidado el pesebre donde se come, porque ha olvidado a su amo. Ahora se nos dice que viene un tiempo de fertilidad y de fecundidad. Los pobres indigentes buscan agua y no la hay. El gusano crucificado, que es Jesús, Israel, que vive en el destierro, habían dejado de beber el agua fresca del Señor, de la palabra de Dios, y ahora, después de experimentar esta lengua reseca de sed, es el grito de Jesús en la cruz, tengo sed, pues ahora yo les responderé, no los abandonaré. Salmo 22. Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no te abandono, no te abandonaré. Cuando el Señor crucificado parece abandonado, cuando Israel desterrada parece abandonada, cuando la Iglesia que sucumbe ante las nuevas ideologías se siente abandonada, el Señor nos dice, yo no te abandonaré. Alumbraré ríos en las cumbres peladas donde parece que no puede haber agua. En medio de las vaguadas alumbraré manantiales. Transformaré el desierto en estanque, el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos. Plantaré en la estepa cipreses, olmos y alerces. Todo tipo de árboles harán un paraíso en el desierto y en el destierro. Son imágenes muy elocuentes las del profeta Isaías. Para que vean y conozcan y reflexionen y aprendan que la mano del Señor lo ha hecho. Ante un mundo que se envanece en su torre de Babel, este mundo ha de ser humillado, como lo es en la pandemia y como todavía lo tendrá que ser, seguramente con castigos que estamos mereciendo, pero después vendrá la salvación. Y esto enlaza con el Evangelio de hoy, que es un panegírico, un elogio
de San Juan Bautista, otro personaje débil, tan debilitado que está en la cárcel. Un personaje que parecía fuerte cuando gritaba en el desierto y que ahora está en la cárcel hasta tal punto de que sus propios seguidores están dudando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si nuestro maestro Juan está encarcelado? Y entonces Juan les manda, vayan a Jesús y a preguntarle, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? ¿O eres solo una ilusión? Y Jesús les responde, miren lo que estoy haciendo. Estoy convirtiendo el desierto en vergel. Miren mis obras, miren mis milagros. Los ciegos ven, los cojos caminan. Cuando se va a esta embajada, Jesús, y aquí empieza el Evangelio de hoy, habla a las gentes de quién es Juan Bautista. El que ahora está humillado, el que ahora está hecho un gusano en la cárcel, les dice, ¿qué estaban ustedes buscando en el desierto? ¿Qué salieron a ver? Una caña agitada por el viento, esas cañas que se ven en toda la zona a orillas del Jordán, debilitado en la cárcel. ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido como los de la corte herodiana? No, esos viven en los palacios. En los palacios viven realmente los débiles. Ustedes han venido a ver a un profeta, y más que un profeta. Y ahora surge otro personaje que también es muy importante y que tiene mucha relación con Juan Bautista, como también aparecerá mañana. Es Elías. Aquí Jesús hace una cita. Es importante que cuando nosotros en la Sagrada Escritura veamos textos, citas, vayamos a esa cita, porque a veces Jesús o los evangelistas cambian ligeramente la cita dándole un significado muy profundo. Porque ahora cita a Malaquías. Malaquías es un profeta del retorno del destierro que promete que Dios en persona va a venir al templo para purificar a los sacerdotes, para purificar el templo y para juzgar a los sacerdotes, que son los encargados de mantener vivo el culto. Y entonces anuncia Malaquías que antes de que venga Dios en persona, va a mandar a Elías. Y ahora el Señor está haciendo un paralelismo. Igual que Elías va a venir al templo antes de que venga Dios en persona, así Juan Bautista viene antes de que venga yo, que soy Dios en persona. Ojo con este dato que es muy importante. Contra los arrianos y contra todos esos que siguen hoy afirmando desde los templos adventistas o mormones o de testigos de Jehová que Jesús no es Dios. Dice de Juan Bautista, este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti. Fíjense que aquí Jesús cambia la cita, porque si ustedes van a Malaquías no dice delante de ti, dice delante de mí. Dice que preparará que preparará por delante de tu camino. Y en realidad Malaquías dice de mi camino. ¿Por qué? Porque en Malaquías está hablando de Dios. Ahora está hablando de Jesús, que es Dios. Jesús hace ver a los judíos que conocen estas citas que el Dios que va a venir en persona es Jesús. Así como Elías vendrá delante de Dios, Juan Bautista viene delante de mí, que soy Dios. Hay que estar atento a estos cambios, a estos giros, para descubrir que Jesús veladamente se está haciendo igual a Dios. Y sigue con les aseguro, con esta solemnidad, les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, porque Juan no ha vivido ni ha conocido Juan no conoció la institución de la Eucaristía, los sacramentos, la Iglesia. Juan Bautista es el más grande de lo que viene hasta Cristo, pero ahora viene algo que es aún más grande, que son nuestros tiempos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace, y ahora aquí viene una cita que es difícil y termino explicándola, aunque a veces se complica más, pero bueno, es una frase difícil porque dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios y gente violenta quiere arrebatárselo. Desde el comienzo ha habido discusiones que no son tan importantes sobre cómo entender este texto. El mismo San Jerónimo contradice a otros autores porque se puede entender esta violencia o estos violentos de un modo pasivo o de un modo activo. Bien, la frase se puede traducir entre que el reino irrumpe con violencia, es decir, el reino de los cielos viene de repente, haciendo violencia, ha venido a traer guerra, vale esa interpretación, o el reino recibe violencia, recibe resistencia, también vale porque el reino de los cielos recibe resistencia. Y nos podemos preguntar, ¿quiénes son los violentos? Pues también cabe la doble interpretación. Los violentos pueden ser los que luchan contra el reino o
los que con esfuerzo quieren entrar en él. Valen las dos interpretaciones porque ambas son fieles a todo lo que dice el Evangelio y a toda la tradición. Conclusión, no nos debemos asustar en nuestra debilidad. Somos gusanitos, como el pueblo de Israel humillado, como Cristo crucificado, como la Iglesia actual, que cada vez pinta menos en el mundo, que está tan tentada de hablar el mismo lenguaje del mundo para ser acogida y en el fondo cuando hace eso es aún más despreciada, en nuestra debilidad. Y no olvidemos que hoy estamos celebrando un santo muy bonito, muy entrañable, San Juan Diego Cuaulato Atzin, que es el vidente de la Virgen de Guadalupe. En tiempos en que la Iglesia todavía es muy débil en México, hasta el punto de que Fray Juan de Zumárraga escribe al emperador Carlos V, apesadumbrado por todas las cosas que están pasando, porque hay españoles que realmente están haciendo violencia contra los indígenas. Ojo, contra la ley. Esto es muy importante. Cuando se ha hecho algo malo contra los indios, no ha sido a favor de la ley como todas las demás culturas, sino contra los mandatos de Isabel la Católica y de Carlos I y de Felipe II. Cuando Fray Juan de Zumárraga está defendiendo a los indios, no con mentiras como Fray Bartolomé de las Casas, sino con verdadera ternura hacia ellos, un gran protector de los indios. Esto hoy no se dice en México, cuando están tirando estatuas de sus defensores, de Fray Junípero Serra, de Isabel la Católica. Pues este gran obispo, Fray Juan de Zumárraga, escribe al emperador apesadumbrado porque algunos españoles, entre ellos el gobernador, están tratando mal a los indígenas, apesadumbrado porque no tiene misioneros suficientes para tantos indios como hay, que hablan tantos idiomas. Aparece la Virgen de Guadalupe a través de este débil heraldo. Una vez más nos encontramos con un heraldo débil, San Juan Dieguito, que cuando la Virgen le encomienda esa misión, le dice, pero con este lenguaje tan entrañable del Nicam Mopowa, la más pequeña de mis hijas, ¿cómo me vas a enviar a mí, que soy cordel, que soy pluma, que soy tan débil? Y la Virgen le dice precisamente por eso. Cuando la Iglesia se siente débil, cuando nosotros nos sentimos pequeños, incapacitados para cumplir las misiones que el Señor nos encomienda, hemos de recordar estas palabras. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo te auxilio, yo no te abandonaré. Esta es la Iglesia débil, esta es la Iglesia humilde que debe realizar esta misión ingente en el mundo sin temor, porque es Cristo el que nos envía como heraldos para cuando Él venga en persona. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana si Dios quiere.